Mi nombre es Olga Tejeda Sartorius, trabajo en Colegio de Postgraduados, está ubicado en el Estado de México, en Texcoco, Estado de México. Mi pasión por las orquídeas surgió desde que yo era niña, porque pues orgullosamente soy veracruzana también, y entonces pues en la zona donde yo soy pues es rica en orquídeas también, en Huatusco, y desde ahí siempre tuve el gusto por las orquídeas, y entonces ya después poco a poco me fui involucrando más con ellas y las empecé a estudiar, y pues he aquí que llegué, ¿no? a estarlas investigando desde diferentes aspectos, ¿no? Entender cómo se comportan las orquídeas en su ambiente natural para poderlas manejar en un cultivo, llevarlas al invernadero o simplemente a nuestras casas, pero saber que hay un método, tienen requerimientos básicos para su cultivo, porque las extraemos directamente de la naturaleza, entonces hay que entender cómo se comportan para poderlas cultivar en nuestras casas o a un cultivo mayor en invernadero, pero considerando todas estas características que tienen, ¿no? Que es importante conocer. Es un trabajo que requiere de varios años, ¿sí? Es aprender a conocerlas, a estudiarlas, cómo se comportan. Son plantas que crecen, florecen cada año, entonces pues entender cómo se va comportando su floración a través de los ciclos para establecer criterios uniformes, ¿no? Y así saber que al llevarlas al cultivo en el invernadero o en nuestras casas, aplicar eso de cómo se comportan en la naturaleza, tratar de aplicarlas en el cultivo, ¿no? Entonces, mi investigación se centra en conocer los requerimientos en cuanto a nutrición, por ejemplo, los sustratos básicos en los que se puede desarrollar, cuáles son las principales formas de propagarlas, los requerimientos de temperatura, de luz que tienen, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones nutrimentales, las orquídeas no requieren de tantas concentraciones de nitrógeno, por ejemplo, a diferencia de otras especies. Ellas, al estar adaptadas a vivir en las copas de los árboles, por ejemplo, utilizan al máximo lo que pueden captar del ambiente. Entonces, cuando las llevamos a un cultivo, no debemos como que sobrenutrirlas, porque podemos quemar sus raíces o simplemente es un exceso de aplicación de fertilizantes porque la planta no lo asimila y se queda, por ejemplo, retenido en sus raíces. Entonces, ese es un principio básico que hay que entender, porque si no la planta puede no desarrollarse o tener problemas para su crecimiento. Entonces, condiciones también básicas de requerimientos, como te menciono, nitrógeno, fósforo, potasio, son los principales nutrimentos que hay que tener en cuenta, las concentraciones en que se deben aplicar. Condiciones de luz necesarias para la floración es básica. Entonces, interpretar cómo están en la naturaleza, cuánta luz más o menos reciben ahí, para poder saber cuánta luz o la temperatura que les vamos a proporcionar en el cultivo. Primero, qué condiciones de luz son necesarias para florecer, porque lo primero que buscamos es que florezcan en nuestra casa. Entonces, muchas veces las queremos tener en el interior de nuestras casas y no hay suficiente luz, entonces simple y sencillamente, aunque lo demás que requiere esté bien, pero si no hay la luz necesaria, no van a florecer. Deben tener un nivel correcto de humedad. Muchas veces tendemos a creer que entre más agua, pues se van a desarrollar mejor. Y no es así, porque las orquídeas, sobre todo las que se han desarrollado de manera epífita en las copas de los árboles, pues nos da la pauta para entender que no requieren tanta agua en el contenedor. Entonces muchas veces en realidad se enferman o mueren porque tienen un exceso de humedad, ¿no? También la temperatura, la circulación del aire, si la tenemos al interior de nuestra casa, hay que proporcionarle condiciones correctas o ventilación
A las orquídeas les gusta que el aire esté circulando, ¿sí? No les gusta que se envicie el aire. Y por supuesto la temperatura, si nuestra casa es muy caliente, como mencionaba por ahí, no va a florecer, por ejemplo. O se va a empezar a enfermar, se va a estresar, y cuando las plantas están estresadas, pues pueden, por ejemplo, las orquídeas retrasar la floración, ¿no? Entonces es algunos de los tips que hay que tener. Aplicarles un fertilizante diluido por lo general de las formulaciones comerciales que se venden. Siempre debemos manejar la mitad de la concentración que se dice, por lo mismo que te decía, que sus requerimientos no son tan altos y ellas no la asimilan, no asimilan los nutrientes si les agregamos exceso de nutrimentos, ¿no? Entonces, pues básicamente son esas las condiciones. Necesitamos conocerlas para aprender a conservarlas. Están sometidas a presiones ambientales muy fuertes, deforestación, extracción ilegal. Hay mucho tráfico con estas plantas, se sacan en volúmenes muy grandes. Entonces, tristemente, se nos están acabando y tenemos que hacer acciones, tomar realmente acciones y ponerlas en práctica, porque si no corremos el riesgo de que muchas más de nuestras especies se extingan en la naturaleza, ¿sí? Entonces, somos un país muy megadiverso, se dice que somos megadiversos y en orquídeas no es la excepción, pero la mayor riqueza de orquídeas se concentra en zonas que están sufriendo graves presión ambiental, ¿no? Como lo es los bosques mesófilos de montaña, que son altamente biodiversos, pero son espacios muy reducidos. Entonces, una alta concentración de especies se concentra en áreas muy pequeñas. Entonces, las fragmentaciones que se producen en el ambiente las están también obligando a encontrar otros mecanismos, a lo mejor a irse a otros lados, o se están acabando, ¿no? Eventos como el que actualmente se está llevando aquí en este Festival de la Orquídea son fundamentales también, son realmente eventos de suma importancia que directa o indirectamente promueven su conservación. Entonces hay que hacer más foros de este tipo. Yo invito a la gente a que se acerque, a que venga más, aproveche estos espacios, porque repito, pues conociendo es que aprendemos a valorarlas más. Entonces podemos venir también a comprarlas aquí y ya no las compramos en los tianguis donde vienen materiales directos del ambiente. Entonces es una grata experiencia el haber estado aquí, que me hayan invitado a venir a compartir un poco de los conocimientos que tenemos con la investigación que hacemos. Entonces, ojalá, sería muy bueno que todos nos unamos a hacer más acciones para la conservación de las orquídeas, que aprendamos a hacer más redes, que nos acerquemos a la gente. Estoy, como decía, como investigadora en el Colegio de Posgraduados, entonces pues por ahí nos pueden contactar. Hay otros profesores que trabajan también orquídeas, que no nos vean así como en un mundo aparte o como que estamos muy distantes, ¿no? Nosotros estamos también dispuestos como investigadores a compartir lo poco que sepamos para apoyarles en las dudas que tengan con respecto al cultivo de orquídeas.